Oren por Melissa y su familia. Ellos se van a Arizona por algunos meses para estar ahí, ¿verdad? Por parte de su negocio, creo, y por parte de salir del gobierno, ¿verdad? Entonces, can you take us with you? So you have enough room in Arizona. Pero no se preocupen, ella regresará pronto, ¿verdad? Después del invierno, me imagino. Pero oren por ella, ¿verdad? Y por su familia, en su viaje, sus negocios. Su esposo, Dan, ahorita está en California, él está ayudando. Ustedes saben, no sé si ellos tienen un negocio de árboles y ellos como ayudan a bajar los árboles y ramas y ayudan a las compañías de poder y electricidad, ¿verdad? Con las líneas que ponen y todo eso. Entonces, Dan ahorita está ayudando en California donde han tenido esos incendios. Entonces, está ayudando equipos allá como ¿verdad? Limpiar todo eso porque muchos de los árboles fueron dañados y quemados y es muy peligroso. Tener ramas ahí que están quemadas pero que no se han caído. Entonces, Dan ahorita está ayudando a diferentes compañías y equipos. Es como consultor ahorita en cómo hacerlo bien y hacerlo con seguridad. Entonces, la familia se va a ir a Arizona para que sería más fácil para Dan poder viajar a Arizona para estar con ellos y después de regresar entre los dos lugares. Entonces, oren por ella, pero la vamos a extrañar durante estos meses que no estará con nosotros. Segundo de Timoteo es donde estaremos esta mañana. Y déjenme cambiar micrófonos. El mensaje esta mañana es la batalla de fidelidad, y vamos a leer el texto. En segundo de Timoteo vamos a leer, comenzando con el versículo 6 hasta capítulo 2, versículo 4. Okay. Segundo de Timoteo 1, comenzando con versículo 6 hasta capítulo 2, versículo 4. Y la palabra de Dios nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras de que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que hay misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ningún que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Padre bendito, gracias por la palabra de Dios esta mañana, Señor. Hemos cantado bellas palabras de vida. Y Señor, de verdad tenemos enfrente de nosotros, disponible para nosotros, en nuestro día, escrito para nosotros, tus meras, bellas, preciosas palabras, Señor.
palabras poderosas, útiles para cambiarnos, Señor, de adentro a de afuera, de crecernos, Señor, de instruirnos, de corregirnos, de dejarnos saber, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros, de ayudarnos, de confortarnos, Señor, todo. Y te damos gracias esta mañana por la palabra y por este pasaje aquí en 2 de Timoteo. Y Señor, ayúdanos de prestar atención a lo que tiene la palabra de Dios para nosotros en cuanto a la fidelidad y a nuestra responsabilidad y todo lo que está en juego con nuestra capacidad de ser fiel como creyente. Y te pido todo esto en el Señor de Cristo. Amén. Bueno, el mensaje esta mañana se va a enfocar en la batalla que estamos con la fidelidad como creyentes y como cristianos y por qué esa batalla es tan importante, no solamente para nosotros, pero cómo es que esta batalla impacta a las siguientes generaciones. ¿Se acuerdan que en el mensaje pasado vimos el ejemplo de Abraham y Isaac y cómo es que solo ese momento o esas horas de obediencia por parte de Abraham impactó a las siguientes generaciones de Israel y de verdad nosotros, ¿verdad? Para toda la historia. Entonces nunca sabemos cómo es que nuestras acciones, nuestra obediencia o nuestra desobediencia va a impactar a la siguiente generación. Entonces el reto para nosotros que conocemos al Señor es que nosotros tenemos que batallar y ser fieles en esa batalla porque nosotros vamos a impactar de una manera u otra la siguiente generación de la iglesia. Y eso depende mucho en nosotros. Y por los años de verdad he visto a muchos cristianos ponerse cansados de como dice Judas, contender ardientemente por la fe. Otros se han cansado de la lucha por los detalles de la santidad personal de su vida. Otros simplemente han decidido de construir la iglesia y han decidido que la iglesia es más fácil edificada a la manera del mundo en vez de la manera de Dios. Pero nunca faltamos la necesidad de recordatorios como tenemos aquí en la palabra de Dios, de ser fieles, de la fidelidad en la vida de un creyente. Y 2 de Timoteo fue escrita al hombre Timoteo antes de la muerte de Pablo. Timoteo fue salvo temprano en su vida, debajo del ministerio de Pablo y la influencia de Pablo, y hasta que en el capítulo 1, versículo 2, Pablo lo llama su amado hijo, dice a Timoteo, amado hijo. Entonces Timoteo fue el hijo de Pablo en la fe. Y él había testificado a Timoteo antes y ahora lo escribe como un padre escribe a un hijo. Y Timoteo nomás era un joven, no era un joven sin experiencia en la vida cristiana. Y en el tiempo de esta epístola, Timoteo ya tenía más o menos 14 años en el servicio del Señor, sirviendo al Señor. Y Pablo lo escribe durante un tiempo muy difícil, cuando la mayoría de las iglesias en Asia estaban engañados a seguir la herejía. Y el propósito de esta epístola de 2 de Timoteo fue a animar a Timoteo a estar firmes en la gracia, estar firmes en la fe y seguir batallando la batalla de los fieles. Como él dice en versículo 3 de capítulo 2, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta palabra penalidades, con esta palabra Pablo está animando a Timoteo que se mantenga firme en la batalla. Y la palabra significa la buena voluntad de sufrir debajo de las luchas y de las dificultades que se encuentran en la vida, que son comunes a todos los guerreros verdaderos de Cristo, guerreros verdaderos de la fe. Y Pablo estaba dando el ejemplo hasta el fin de su vida. Él estuvo listo para morir, como él dice aquí, en la lucha, en vez de comprometerse. Si ves el capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Espero que nosotros cuando lleguemos a ese punto podamos decir eso con toda la confianza.
No hay ninguna traza de duda en esas palabras. Sabes que la meta de mi vida es poder decir esto, y la verdad es que a veces dudo si voy a poder decir esto como dijo Pablo, ¿verdad? Con tanta confianza. Y por tanto, el tema de este epístola del segundo de Timoteo es la exhortación de fidelidad y consistencia por la verdad en la batalla contra la perversión de la verdad y el movimiento gradual hacia apostasía por compromiso. Y algunos ya se habían dado por vencido en esas iglesias y en esta iglesia de los Efesios. Y de hecho llegamos a la introducción del mensaje. Cuando pensamos del campo histórico de la batalla de la fe cristiana verdadera, ese campo histórico es lleno de las vidas de millones de guerreros que han venido antes de nosotros. Guerreros fieles que batallaron hasta el fin de sus vidas, como Pablo dice aquí en el capítulo 4, que batallaron hasta su último día, su último hora en la tierra. Y aunque ya han fallecido, ya han pasado dentro de la gloria del Señor, son un testimonio todavía para nosotros, testimonios vivientes para animar a todos los creyentes para hacer lo mismo. Y eso es el punto de Hebreos 11, tenemos esos testigos en Hebreos 11, que ellos son testimonios vivientes para nosotros, para que podamos seguir corriendo la carrera, ¿verdad?, de la fe. Y esos testigos batallaron con sus meras vidas y toda su energía para mantener la verdad de la palabra de Dios, las bellas palabras de vida, como cantamos esta mañana. Entonces, ¿por qué batallamos? ¿Por qué es necesario que nosotros sigamos batallando? Bueno, punto A, no batallamos fielmente solo por nuestra propia supervivencia. Y muchas veces, ¿verdad?, el mensaje es que tienes que batallar para que tú te mantengas firme, que tú te puedas proteger de pecado, que tú puedas guardar tu camino y tu espiritualidad. Y todo eso es verdad, pero no solo tiene que ver con nosotros. No es solo de nuestra propia supervivencia. Número uno, batallamos para que la próxima generación de cristianos y creyentes puedan tener una fundación bíblica firme para su propio patrimonio. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, los niños que tenemos en la ciudad, que conocemos, ¿verdad?, niños de nuestros hermanos en Cristo, niños de Joy Club, niños de Junior Church, ellos son la próxima generación. Y nosotros batallamos para que ellos tengan una fundación bíblica como nosotros hemos tenido en la vida. Y eso es la única cosa de valor que podemos dejar en este mundo. De verdad, cuando piensas de qué puedes dejar tú a la siguiente generación, qué es la cosa más valorosa, más preciosa que tú puedes dejar a tu familia. Y muchas veces pensamos, yo quiero dejar una herencia, yo quiero dejar, ¿verdad?, bastante dinero en el banco para que ellos, ¿verdad?, puedan tener todo listo y pueden ir al colegio, van a tener sus necesidades alcanzados y todo eso es bueno, pero la verdad es que la única cosa de valor eternamente que nosotros podemos dejar es nuestra fidelidad a la segunda generación. Por eso batallamos fielmente para mantener la verdad con todo nuestro corazón, con todo nuestro poder. Y cuando la batalla por la verdad no se continúa por la siguiente generación, esa generación se perderá. Y la historia lo ha probado. Cuando tú y yo fracasamos y nos salimos de la batalla de la verdad y no somos consistentes, esa batalla en muchos casos no sigue con la siguiente generación. Y muchos de esa generación de verdad se pierden. Entonces, número dos, la iglesia, porque también la iglesia está encargada, el cuerpo de Cristo, la iglesia fracasará a cumplir la gran comisión, a ser discípulos, como vamos a ver en un momento. Pero la iglesia fracasa a cumplir la gran comisión a la medida que fracasa a crear otra generación de guerreros fieles para la verdad. Entonces, si la iglesia falla en poder crear otra generación que va a seguir en la iglesia y no van a perder la iglesia a compromiso, la iglesia de verdad ha fracasado la gran comisión.
de hacer discípulos dentro de sus muros. Y la siguiente generación deben ser más que conocedores de la verdad. Es más que solo conocer ciertas cosas de Dios, de conocer ciertos versículos y conocer ciertas historias de la Biblia. Todo eso es importante, pero tienen que ver más que solo simplemente ser un conocedor de la verdad. Deben ser, que, como dice Santiago, hacedores de la verdad. Y aquí en este texto, Pablo quería asegurar que alguien mantuviera el espacio, la batalla donde él una vez estuvo. Timoteo en este caso fue su hombre. Y Pablo había entrenado personalmente a Timoteo para ser ese hombre por muchos años. Pablo había invertido su vida en él. Había invertido años y horas y tiempo con Timoteo, para que Timoteo estuviera en este lugar para poder seguir el ministerio en ese lugar. No fue por accidente. Y el principio para nosotros, amigos y hermanos, es que cada cristiano debería estar trabajando para creer o crear un continuo, ¿verdad? Un continuo de gente fiel a la lucha de mantener la verdad. Eso es lo que es discipulado. Cuando nosotros estamos discipulando a otro creyente, no solamente estamos tratando de meter, ¿verdad?, ciertos hechos de la Biblia en su cabeza. No, estamos tratando de entrenar y poder hacer esa persona listo para entrar en la lucha y batallar con éxito. Esto es lo que la gran comisión, Mateo 28, dice con hacer discípulos. Eso es la frase. Hacer discípulos falla cuando cristianos no se convierten a guerreros. El cristiano tiene que ser guerrero. Cuando hablo de guerrero, no estoy hablando de una persona grosera o abusiva. Estoy hablando de una persona que es fiel, que está firme en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, no batallamos fielmente por nuestra propia supervivencia. Batallamos por el futuro de la siguiente generación. Número 5, una iglesia falla en hacer discípulos cuando solo produce conocedores. Si nosotros solo estamos produciendo conocedores, personas o niños y jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes que solo conocen ciertas cosas de Dios, pero no son hacedores, la iglesia ha fallado su misión. Y muchos conocedores se han salido de esta iglesia. En este momento, muchos conocedores que de verdad no se han convertido a hacedores. Porque yo lo he visto en los 10 años que tengo aquí. ¿Verdad? Desafortunadamente, hemos fallado mucho de esa manera. Y eso también tiene que ver con el hogar. El hogar también tiene que producir discípulos y no solo conocedores de la Biblia, pero hacedores de ella. Entonces, es un acuerdo entre el hogar y la iglesia. Y segundas y terceras generaciones de cristianos se hacen débiles y comprometen porque los criamos para ser conocedores y no hacedores. Y conocedores discuten sobre cosas vanas. Siempre la plática está limitada a cosas vanas, ¿verdad? Superficiales. Hacedores, por el otro lado, ¿qué hacen ellos? Batallan para mantener las fundaciones de la verdad, donde otra generación puede edificar su fe. Entonces nosotros no batallamos solo para nosotros mismos, sí, nosotros tenemos que cuidar y crecer y mantenernos firmes, pero también parte del propósito que hacemos es para la siguiente generación, y no solo nuestros hijos, pero ¿quién de sus amigos? ¿Verdad? Y de sus compañeros y compañeras. Todos ellos tienen influencia. Entonces nosotros batallamos para que nosotros podamos influenciar a los jóvenes que tenemos dentro de nuestra influencia. Y es un privilegio de poder hacerlo. No debería ser una lucha, pero debería ser un privilegio. Siempre es una oportunidad de modelar a Cristo frente de ellos, de enseñarles que, ¿sabes qué? Dios es verdad. La vida cristiana es un gozo y si es difícil, es una lucha, pero sí vale la pena seguir a Dios.
Vale la pena de desarrollar una relación viviente personal con Él y no solamente conocer y memorizar versículos de la Biblia para ganar dulces, pero también ser hacedores de la palabra de Dios para que también un día ellos podrán tener hogares cristianos y santos y niños que sigan a seguir a Dios. Pero punto B, para producir otra generación de guerreros fieles, la generación presente, nosotros, debe enseñarle a ser que fuertes en la gracia. Eso que Pablo dice en versículo 1 de capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es la palabra. La palabra esfuérzate significa ser fuerte o aumentarse en fuerza. Significa fortalecerse para la batalla espiritual. Sin embargo, no habla de fuerza física, no habla de fuerza machismo. Está hablando de una fuerza espiritual, está hablando de una fuerza que de verdad no existe dentro del guerrero en sí, pero es una fuerza que viene de afuera, de otra fuente. Y para que una generación siguiente se haga guerreros, tiene que aprender a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, número 1, las batallas diarias que nosotros experimentamos requieren una fuerza sobrenatural del carácter que es más allá de capacidades humanas. Entonces, no estamos hablando de la fuerza de tu propia voluntad, de tu propia inteligencia. Estamos hablando de una fuerza sobrenatural, la gracia que es en Cristo Jesús. Estamos hablando de un poder, una fuerza que de verdad no existe dentro de nosotros naturalmente. ¿Por qué? Porque Dios nunca intentó que batallemos en nuestra propia fuerza. Dios nunca intentó eso. Eso no es la intención de Dios, que tú, ¿verdad? Que tú échales ganas en tu propia fuerza y que eso sea todo lo que vas a hacer. No, la fuerza de la fe que es necesaria para continuar la lucha por la justicia es más allá de recursos humanos. Número 2, para ganar esta fuerza, para tener esta fuerza, para poder operar en esta fuerza, es necesario que Dios se junte a nosotros y que nosotros aprendamos a tomar ese poder de su presencia en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. El poder de la presencia de Dios en nosotros se manifieste, es conocido como el Espíritu Santo que mora en el creyente y solo en él. Eso es lo que significa esforzarse en la gracia que se muestra en Cristo Jesús. Y esta operación del Espíritu Santo dentro de nosotros viene cuando el creyente aprende activamente entregar cada aspecto de su vida al control del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces la pregunta no es necesariamente cuánto tienes tú del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuánto puedo yo recibir del Espíritu Santo? Bueno, no, eso no es la pregunta. Ya tenemos todo del Espíritu Santo que necesitamos. La pregunta es, ¿cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo? ¿40%, 50%, 70%, 80%, ¿verdad? Diferentes días es diferente. Pero en el momento de la salvación nosotros recibimos todo del Espíritu Santo que es necesario. No es que recibimos a medidas, pero lo que pasa es que nosotros entregamos a nosotros a Él en medidas. Y eso es donde se encuentra el problema. El Espíritu Santo es constantemente activo en traer almas a Cristo, convencer de pecado y restringir lo malo en este mundo. Él tiene diferentes ministerios en este mundo, en este día. El creyente, cuando está en comunión con Él, será involucrado en hacer las mismas cosas. ¿verdad? Traer almas a Cristo, convencer de pecado y restringir lo malo en este mundo. Nosotros tenemos el privilegio de compartir
ese ministerio con el Espíritu Santo cuando estamos entregados a Él completamente. Entonces nosotros tenemos que enseñar a la siguiente generación de ser fuertes en la guerra por nosotros mismos. Aprovecharnos del poder del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Ahora, ¿cómo es que la iglesia local tiene parte en esto? ¿Verdad? Nosotros que tenemos responsabilidades personales como padres en nuestro hogar, con nuestros propios hijos, pero ¿cómo es que la iglesia local ampliamente tiene esta misma responsabilidad? ¿Cómo es que la iglesia local puede cumplir esta necesidad? Bueno, punto C, la iglesia local es exhortada a ser fortalecida en la gracia también. No solo hombres como Timoteo, no solo individuos, pero la iglesia también es exhortada a ser fortalecida en la gracia. Vayan conmigo a Efesios, por favor. Efesios, para ver Efesios 4. Efesios 4, 1 a 7. Y aquí en Efesios, ahora Pablo está hablando a toda la iglesia de Efesios. En 2 de Timoteo, él estaba hablando a Timoteo personalmente. Pero aquí en Efesios tenemos un reto para toda la iglesia. Y dice aquí, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a regresar a esa palabra en un momento, vocación. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez vemos esa palabra. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces vemos que la iglesia local es exhortada también de ser fortalecida en la gracia, pero haga de cuenta que dice que, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Entonces, ¿cómo es que la iglesia totalmente es fortalecida en la gracia? Cuando los miembros individuales son fortalecidos en la gracia. ¿Bien? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la cadena y los links en la cadena? Que todos nosotros estamos conectados, ¿verdad? Y es lo mismo aquí. Pablo dice, mira, para que la iglesia sea fortalecida en la gracia y se pueda aprovechar de la gracia que es en Cristo Jesús, cada individuo, cada miembro, cada persona del cuerpo de Cristo también tiene que ser fortalecido en la gracia de Dios. Ahora vamos a regresar a la vocación, porque vocación es una palabra que significa que es nuestro trabajo, que es nuestra obra, que es nuestra responsabilidad. Y el mundo ha tratado de cambiar. Bueno, la iglesia existe para hacer esto, la iglesia existe para cumplir esto, la iglesia existe para entretener, la iglesia existe para proveer comida, y la iglesia existe para proveer dinero, y la iglesia existe para cumplir la justicia social. Pero ¿qué es la vocación de la iglesia según la Biblia? Bueno, número uno, una vocación de la iglesia es hacer discípulos a la gloria del Señor. Eso es lo que Pablo dice. Una vocación de la iglesia es hacer discípulos a la gloria del Señor, no entretener, no necesariamente alcanzar las necesidades físicas de la gente o dar comida a la comunidad. Es hacer discípulos. Y sí, todas esas otras cosas son parte de ministrar la comunidad, pero la vocación principal de la iglesia es hacer discípulos. Y número dos, esto significa producir a gente que son hacedores de la palabra y no solo oidores o conocedores, como dice Santiago 1:22. Eso es nuestra vocación. ¿Cómo es que nosotros hacemos discípulos? Así, producir ese tipo de gente. Ahora, es interesante, si ves en el versículo 3, vimos la palabra solícitos. Esa palabra solícitos significa no ahorrar ni gastar ningún esfuerzo.
¿verdad? No, es que nosotros hacemos todo posible, invertimos todo posible en las vidas de los unos a los otros. Y además utilizar cada medio y recurso disponible para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa idea de vínculo es la idea de la cadena. Es una idea de la cadena que mantiene una iglesia unida. Y la unidad del espíritu habla de esa unidad que debe existir entre los unos. Es interesante que Pablo, cuando yo siempre he pensado, ¿por qué es que Pablo dice que hay un cuerpo, hay un espíritu, hay un Señor, una fe, una llamada, un bautismo? Porque eso es una manera de decir que eso es unidad, ¿verdad? Eso es como la unidad se manifieste. Uno, en cada uno de estas listas, uno se refiere a esa uniformidad que debe existir en una iglesia. Todos nosotros somos parte del mismo cuerpo, según 1 Corintios 12:13. El mismo Espíritu mora en todos nosotros que somos creyentes. Todos nosotros tenemos la misma llamada y la misma esperanza. Todos tenemos el mismo Señor. Todos fuimos dados la misma fe, ¿verdad? Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Todos tenemos el mismo Dios y el mismo Padre celestial. Unidad. Unidad es parte de fortalecerse en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero, versículo 7, Pablo, ¿verdad?, nos da esa palabra, pero tenemos diferentes medidas de gracia conforme a las necesidades de nuestra capacidad espiritual. Entonces, la cosa hermosa de una iglesia local es que tú y yo, cada uno de nosotros que conocemos al Señor como nuestro Salvador, llegamos aquí con diferentes medidas de gracia. Porque nosotros individualmente estamos recibiendo diferentes medidas de gracia según nuestra necesidad espiritual. Entonces, cuando llegamos aquí, tenemos diferentes niveles de gracia y tenemos diferentes cantidades de gracia que llegan aquí y se juntan en la obra del Señor. Entonces, número 4, el énfasis aquí es que cada creyente tiene la gracia suficiente, no débil. Cada creyente tiene la gracia suficiente disponible para tratar con cada lucha que afrontará en su vida. Algunos de nosotros vamos a recibir más gracia esta semana que otros. Otros de nosotros estamos recibiendo más gracia en este momento que el hermano al lado de ti o la hermana al lado de ti. Pero de todos modos es gracia suficiente para tratar con cada lucha que afrontará la vida. Y cada persona debe apropiarse de esa gracia cuando haya necesidad. Y siempre hay necesidad en la vida por la gracia, ¿verdad? En la vida del creyente. Entonces Pablo entendió la necesidad por hombres y mujeres fieles en la iglesia, hacedores de la palabra de Dios, para que hubiera un continuo de guerreros fieles en generaciones siguientes. Entonces, número 5, el propósito de cada iglesia local es preparar otra generación para poder batallar la batalla de fe. Y eso es lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2, si regresamos a ese texto. Si regresan al texto 2 Timoteo 2, más luego en versículo 14 y 16. Porque aquí ahora Pablo está retando que Timoteo ahora vete a la iglesia. Miren el versículo 14, dice: recuérdales esto a los hermanos en tu encargo. Recuérdales esto a la iglesia, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, que no sean solo conocedores. Conocedores solo contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, eso es el propósito de la iglesia. En hacer discípulos, estamos haciendo eso. Entonces, punto de la tendencia, desafortunadamente en nuestro día, la tendencia ha sido de estas generaciones siguientes, es convertirse más ocupado en conocer y menos ocupado con hacer. Y el problema con la iglesia americana hoy en día es que la iglesia americana, y no solo la iglesia americana, pero la iglesia en total en nuestro día, se ha invertido más en convertir esta siguiente generación en solo conocer cosas de Dios, pero no tanto en hacer las cosas de Dios. Y aún las escuelas cristianas también, yo digo que han faltado en esto también. Yo sé porque yo seguí en una escuela cristiana por casi 4 años. Y podemos muy fácil, es más fácil crear una cultura de solo conocer y conocer y conocer. Y es más difícil de crear una cultura de hacer lo que conozco que debo hacer. Eso es la tendencia. Y esto no significa que conocer no importa o debe ser minimizado, porque Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y la razón, número uno, la razón por cual procuramos con diligencia es para que estemos capaces de obrar conforme a la verdad de Dios. Entonces, o sea que la razón por qué nosotros invertimos tiempo en conocer es para que yo pueda estar capaz de obrar, hacer. ¿Eh? Mi conocer debe impactar a mi hacer. Porque si no conozco, no puedo hacer. Pero es muy posible que solo me ocupo con conocer y conocer y conocer y nunca hacer lo que he conocido. Y conocer muchas veces se convierte a un fin en sí mismo. Pues yo conozco mucho de la palabra de Dios. Yo conozco dónde encontrar tales versículos y dónde encontrar tal tema y todo eso es importante. Pero lo que pasa es que muchas iglesias se han convertido a centros de conocimiento en vez de centros de entrenamiento. La iglesia debe ser un centro de entrenamiento. Eso es lo que es discipulado. Discipulado es entrenar a otros, ¿no? Y no solo ser un centro de conocimiento donde podemos recibir ciertos hechos de Dios. Entonces, número 2, el propósito de procurar conocimiento, porque esa es la idea. En versículo 15, Pablo dice, procura conocimiento con diligencia, ¿verdad? Procura con diligencia conocimiento para que te presentes a Dios aprobado como obrero. Un obrero es uno que hace. Entonces, el propósito de procurar conocimiento con diligencia es para ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Avergonzarse de la obra de que él o ella hace para Cristo porque fue hecho conforme a la manera de Dios. Y cuando yo trato de obrar o hacer o vivir mi vida cristiana o testificar, ¿verdad? Que de manera que no es conforme a lo que conozco, eso es cuando yo traigo vergüenza sobre mí, sobre mi iglesia y sobre la causa de Cristo. Procuramos con diligencia para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, para que sepamos lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, el encargar de la verdad a hombres y mujeres fieles tiene que ver con entregar los requisitos de Dios en las manos de hombres y mujeres que harán la obra del ministerio por entretener a otra generación. Como dice Pablo aquí, que serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Verdad? Y eso es como el continuo sigue y sigue, para enseñar también a otros y después a otros. Y después a otros, para hacer la misma obra de la misma manera y por tanto crea ese continuo fiel.
Entonces, de concluir el mensaje esta mañana, como hemos dicho, la iglesia, y eso es un reto para nosotros, nuestra iglesia falla de cumplir la gran comisión de Mateo 28 cuando cualquier generación no está firme en la verdad y cuando esa verdad no se practica en la vida. Ahora, yo entiendo que cada joven es responsable por ellos, ¿verdad? No podemos controlarlos, ellos no son robots. Y yo entiendo eso eso es un factor. Pero la verdad es que la iglesia falla de cumplir la gran comisión cuando nosotros no ocupamos a esas siguientes generaciones de estar firmes en la verdad y poner ese ejemplo para ellos. Número 2, hombres y mujeres fieles son más que guardianes de la verdad. Yo soy más que un guardián de la palabra. Yo soy más que un predicador de la palabra. Yo tengo que ser un hacedor de la palabra en mi propia vida también. Son hacedores de discípulos, primero la salvación y adelante. Porque la próxima generación del cristianismo, de nuestra iglesia, depende de eso. Que yo sea hacedor de la palabra. La próxima generación de esta iglesia depende mucho en que si tú eres oidor o hacedor de la palabra de Dios. Y puedes creer que pues no importa, ¿verdad? Las personas que me conocen, yo no me conozco, ¿verdad? No importa. Sí importa. Sí importa. Entonces, número 3, ¿te has unido al continuo de cristianos fieles, haciendo a otros cristianos fieles? ¿Tienes ese impacto en su hogar? ¿Qué tipo de impacto has tenido en el cuerpo de Cristo con la siguiente generación? Cuando ellos miren a nuestras vidas, y siempre están mirando, aunque cuando pensamos que nosotros no existimos para ellos, ellos saben. Cuando ellos miren a nuestras vidas y nuestro ejemplo aquí dentro de estos muros y o a veces afuera, ¿qué ven ellos? ¿Qué estamos comunicando? Estamos comunicando algo que dices, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero vivir así. ¿Sabes? Yo quiero una vida así. O yo quiero hijos así. Yo quiero, cuando yo crezco, yo también quiero ser así. Yo quiero tener una fe como señor o señora fulano. ¿Qué piensan nuestros jóvenes cuando nos ven? En un momento vamos a pasar con varios jóvenes. ¿Verdad? ¿Cómo nos ven? Cuando estamos sentados aquí en la oración, cuando estamos combinados, ¿verdad? En esos días, ¿cómo nos ven nosotros? ¿Aburridos? ¿Cansados? ¿Verdad? ¿O animados para el Señor? ¿Te has unido al continuo de cristianos fieles haciendo a otros cristianos fieles? Si no, hoy sería buen día para empezar. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Dios por la palabra de Dios esta mañana, Señor. Y gracias por este reto, Señor. Reconocemos que en este día, Señor, la iglesia en muchos modos se ha perdido en diferentes cosas de la sociedad. Y en muchos modos, Señor, hemos perdido nuestra misión, hemos perdido nuestro propósito, hemos perdido nuestro camino. Pero gracias, Señor, por este recordamiento, Señor, que nosotros estamos batallando por fidelidad, no solo en nuestras vidas, pero también la siguiente, la tercera generación de creyentes o cristianos, de jóvenes, también salgan de aquí, Señor, y tengan sus propios hogares y que ellos también puedan seguir con esta iglesia. Que no siempre sea un caso que pues ya se fue porque se buscó otra iglesia, o se buscó otra iglesia, o se fue a tal iglesia, o se salió de aquí, o no va a ninguna iglesia. He escuchado demasiado de eso en años pasados. Eso me lastima mucho. Y nos debe lastimar cuando perdemos jóvenes que deciden que Dios no es para él, el cristianismo no es para él, nuestra iglesia no es para él o ella. Eso nos debe molestarse. Porque nosotros compartimos la culpa de una manera en eso. Fallamos en algo, Señor. Como padre, como madre, como comunidad de la fe, Señor. ¿Cómo nos ven nuestros jóvenes? ¿Qué estamos comunicando
en nuestro comportamiento, en nuestra apariencia, en nuestra adoración, en nuestra fidelidad a la iglesia. ¿Qué estamos comunicando a nuestros hijos y las siguientes generaciones? Ayúdanos, Dios, de ser cristianos produciendo otros cristianos que son hacedores de la palabra y no solo oidores. Ayúdanos a nosotros de ser más hacedores de la palabra y no solo oidores, Señor. Y ayúdanos de ser fuerte en tu gracia que es en Cristo Jesús. Y te pido todo esto en nombre de Cristo. Amén.